Vamos de inmediato a escuchar la ponencia titulada Cómo conjugar una estrategia de productividad, resiliencia e inclusión para así lograr una gobernanza efectiva hacia la implementación de la Agenda 2030. Invitamos, por favor, al señor director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva. Muy buenos días a todos. Quiero muy especialmente saludar a la señora vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño, por la confianza que siempre ha brindado para el PNUD, para el Sistema de Naciones Unidas. Realmente lo que han logrado es muy notable, muy impresionante, algo de lo que podemos aprender todos y afortunadamente hemos sido parte de esa experiencia. Muchas gracias por esa confianza. A todos los funcionarias y funcionarios de gobiernos de República Dominicana y de gobiernos invitados, al cuerpo diplomático que también ha acompañado en muchos casos estos esfuerzos, y a mis colegas de Naciones Unidas. También muchas gracias, es un gran gusto estar aquí. Le comentaba a la señora vicepresidenta, hacía 6 años que no venía yo a República Dominicana y la verdad es que siempre es una gran experiencia. Hace unos meses nos reunimos durante los European Development Days en Bruselas y conversábamos precisamente sobre la situación tan compleja que existe a nivel global, a nivel regional, y pensamos en la pertinencia de una oportunidad como esta, en donde podamos realmente reunirnos a pensar cómo responder a los retos que enfrentamos como comunidad de desarrollo y como países de una manera efectiva y tener una lectura positiva de todo lo que hemos alcanzado, y qué mejor lugar que República Dominicana, que como vimos ha liderado en términos de innovación de políticas públicas. Entonces es un gran gusto estar hoy aquí haciendo realidad esa propuesta que conversamos allá en Bruselas. Lo que yo me propongo es muy difícil, después de la música, de los trajes de carnaval, de la excelente ponencia de la señora vicepresidenta, es muy difícil, el reto para mí es muy grande, pero voy a tratar de contribuir a esta visión general que puede ser el marco dentro del cual podamos seguir los siguientes 2 días conversando sobre temas mucho más específicos. Voy a dar un marco que intenta hacer un panorama de la situación global y la situación regional para desembocar en la importancia que tiene la generación de espacios como el que aquí se abre para discutir cómo podemos responder mejor a los retos que se nos presentan. Quiero empezar muy brevemente hablando del contexto global. Hay, como lo llamaron ahora recientemente en las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento, le llamaron una desaceleración sincronizada a nivel global. Entonces tenemos que estar conscientes de que los niveles de crecimiento económico a nivel global van a ser menores de aquellos a los que estábamos acostumbrados, y de que el comercio global se ha estancado. Hubo una caída muy fuerte, por supuesto, durante la crisis global de 2009, pero a partir de ahí ha habido una recuperación muy tímida y básicamente un estancamiento, y se rompió la tendencia positiva que traíamos en términos de integración. Esto ha llevado también o ha sido exacerbado por disputas comerciales que el FMI ha estimado que tienen pérdidas a nivel global muy importantes si estas disputas se mantienen. Entonces, esto es lo que se va desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, y no necesariamente disociado de esto anterior, lo que vemos es una polarización política. Esto es un indicador de un grupo en Suecia de académicos que se llama Varieties of Democracy, que muestra que prácticamente en todas las regiones la polarización política se ha exacerbado y tenemos una ligera reducción en el espacio para la sociedad civil. Es decir, a partir de los 90 con las economías en transición hubo una enorme ampliación del espacio para la sociedad civil. Si lo medimos por la distancia entre estos 2 indicadores, que uno es la censura a la prensa y el otro es la apertura hacia creación de nuevas iniciativas de la sociedad civil, que son las dos líneas que vemos ahí. Recientemente más de 40 países han introducido restricciones
a la participación de la sociedad civil en distintos ámbitos de política pública. Entonces hay un endurecimiento en ese sentido y todo esto a nivel global, tanto la parte económica como la parte política, se refleja también en nuestro contexto regional, ¿no? De alguna manera estamos reflejando esas tendencias globales. El crecimiento de Latinoamérica y el Caribe va a ser un crecimiento mucho más limitado. Para este año el crecimiento se estima en promedio del 1%, obviamente sin incluir casos extremos como el caso muy complicado de Venezuela, que este año se estima se contraiga en más de 25% su Producto Interno Bruto. Tenemos, sin embargo, un contexto positivo en el caso de República Dominicana, como bien lo mencionó la señora vicepresidenta, que es un país que ha crecido de manera sistemática por encima del promedio regional. Entonces, eso nos presenta un contexto de oportunidad para el caso de República Dominicana. A nivel regional, la misma tendencia respecto al comercio. Hay básicamente un estancamiento del comercio y de la integración regional. Ahí creo que en su momento podríamos hablar de tener iniciativas de mayor integración, que es definitivamente una de las puertas de salida para la situación actual, y el reflejo también de una polarización política importante, ¿no? Que se refleja, entre otras cosas, esta gráfica lo que muestra es un indicador de la diseminación de información falsa a través de las redes y cómo esto contribuye a la polarización política, y en algunos casos concretos de eventos recientes hemos visto el papel de las redes en ese sentido, ¿no? El espacio para la sociedad civil en nuestra región, Latinoamérica y Caribe, no se ha contraído, pero sí se ha estancado en su apertura. Y en general lo que podemos decir es, como región, no podemos dejar de insistir en que a partir del 2002 nuestra región vivió un ciclo muy positivo de crecimiento económico, reducción de la pobreza y ligera reducción en la desigualdad. Eso es algo que siempre hay que tener como punto de partida, porque no hay que dejar de reconocer lo que se logró. Sin embargo, nos hemos encontrado con la desaceleración reciente y la caída en el fin del ciclo positivo en términos de los precios de materias primas, que nos encontramos con problemas estructurales para la región y que los reflejamos en estos tres elementos. Seguimos con problemas muy serios de productividad, seguimos con unos niveles muy altos de desigualdad, somos la segunda región más desigual del mundo, y estamos como región muy expuestos a ciertos choques desde el punto de vista sistémico y desde el punto de vista, como bien lo mencionaba la señora vicepresidenta, tenemos un grupo muy amplio de población vulnerable, es decir, gente que ya no es pobre, pero que en presencia de algún evento extremo puede volver a caer en situación de pobreza. Entonces, estos son tres retos estructurales que dan pie a la visión estratégica que estamos impulsando desde el PNUD, que es esta lógica de la carretera de 3 carriles, que es productividad, inclusión y resiliencia. Unos ejemplos: este es el crecimiento económico de países en la región comparados con algunos grandes, digamos, países de mejor desempeño a nivel mundial como Corea y China. Vemos que el caso de Dominicana, como decíamos hace un momento, República Dominicana ha crecido por encima del promedio. Tenemos casos de éxito en términos de crecimiento como Chile y Uruguay. Hay 3 países de Latinoamérica y el Caribe que han pasado al nivel de ingreso alto, rompiendo, digamos, la famosa trampa de ingreso de renta media, que son Panamá, Chile y Uruguay. Y tenemos casos de crecimiento más limitado y bajo, como el caso de México, ¿no? Esta es una gráfica que tomamos de un informe reciente del Banco Mundial en sus notas de política pública, que muestra 2 casos que me parecen muy importantes, ¿no? La terciarización un poco de la economía en el caso de República Dominicana, donde hay una caída del empleo en manufactura y un crecimiento, en este caso, de un sector muy concreto de servicios, pero en ambos casos lo que vemos es que la productividad está básicamente estancada. Entonces ahí hay un reto importante de productividad, y también se refleja un problema estructural en nuestra región, que es que la mayor parte del empleo está en sectores de muy baja productividad.
y algo sobre también el BID ha escrito mucho sobre esto, la idea de que tenemos que tratar de invertir más en empresas productivas que crezcan y no solo en aquellas pequeñas microempresas que tienen bajos niveles de productividad. Y aquí yo quisiera mostrar un caso interesante que es Uruguay y Chile, que son dos de los de mejor desempeño en nuestra región. Si comparamos, nos pareció interesante hacer esta corrección del crecimiento en el PIB ajustado por desigualdad de una manera muy simple, que es algo que propuso Amartya Sen hace varios años, y vemos que si no corregimos por desigualdad, Corea tiene 1.7 veces el nivel de ingreso de Chile. Pero si corregimos por desigualdad, esa brecha se amplía a 2.2. ¿Qué quiere decir? Que Chile, por ejemplo, en este caso de nuestra región, pudo haberlo hecho mejor en términos de crecer a la vez que reducía su desigualdad. Ha tenido mucho éxito Chile en la reducción de la pobreza, pero sigue siendo un país para su nivel de ingreso con alto nivel de desigualdad y en ese sentido muy característico de lo que es nuestra región. En el caso de Uruguay, sin embargo, una reforma fiscal en el 2007 que fue muy exitosa y que bajó de manera importante la desigualdad. Un poco lo que queremos es motivar esta idea de aprender unos de otros y ver las experiencias y tratar de emular lo que ha funcionado en otros casos. Sigue habiendo una gran brecha en términos de participación laboral femenina y es muy consistente con una de las prioridades que mostró la señora vicepresidenta hace un momento en el sentido de reconocer todo el trabajo no remunerado, pero a la vez brindar las opciones para que las mujeres puedan participar más en trabajos de alta calidad. Yo creo que ese es un tema muy importante porque la región ha invertido mucho en educación y esa no se está reflejando en las ganancias de productividad por estas limitaciones a la participación laboral, e insistir en el tema de nuestra región siempre de los grupos más marginados. En este caso, en esta gráfica mostramos los indígenas. Ser pobre es una condición muy compleja en nuestra región. Ser pobre y ser mujer hace aún más compleja la situación. Ser pobre, ser mujer y ser indígena lo hace triplemente complejo. Entonces, estos son los grupos en los que necesitamos focalizar esfuerzos de manera muy importante. Hay riesgos sistémicos en el sentido de que el crecimiento de la región ha sido, siempre hemos sido una región con un crecimiento muy volátil. Tenemos ciclos macro que son muy volátiles y eso introduce mucho vulnerabilidad a nuestras proyecciones macro. Y tenemos riesgos sistémicos también. En este caso mostramos las pérdidas que enfrenta la región, por ejemplo, en el caso del año 2017, por desastres derivados de eventos climáticos extremos. Entonces, somos una región muy expuesta a estos riesgos y también a nivel de los hogares, los riesgos idiosincráticos, debido a que tenemos todavía coberturas de protección social, de seguridad social relativamente bajas. Entonces, dado esto, tenemos esta fotografía que lo resume y que hemos mostrado desde hace un tiempo los distintos organismos internacionales, de la noción de que Latinoamérica está moviéndose en la dirección de ser una sociedad de clase media, pero no lo es todavía. Somos una región de renta media que no ha podido consolidarse como una sociedad de clase media. Seguimos siendo mayoritariamente una sociedad con grupos vulnerables y por ello la importancia de seguir respondiendo con políticas de protección social. Vemos aquí el caso muy interesante de República Dominicana, en donde es una de las donde ha crecido más aceleradamente la clase media, ha caído la pobreza, como se mencionó hace un momento, y todavía ligeramente la población más mayoritaria sigue siendo en este nivel vulnerable, es decir, no pobre, pero con una posibilidad de caer en pobreza y por eso la importancia de todas las políticas que se han discutido aquí. Como PNUD, entonces, nuestra hoja de ruta, nuestra visión es esta carretera de 3 carriles hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una carretera que requiere productividad, inclusión y resiliencia, no de manera independiente, sino de manera integrada. Como PNUD, como la agencia que se nos ha dado el mandato de ser integradores dentro del sistema,
esta es nuestra lógica, que no podemos hablar de productividad sin tomar en cuenta el efecto sobre la inclusión. No podemos hablar de políticas de inclusión sin pensar cuáles son sus resultados sobre la productividad, la participación laboral, sobre la formalidad. Y no podemos hablar de estas dos sin tener en cuenta cómo eso fortalece o redistribuye los riesgos entre distintos actores en la sociedad. Entonces, tenemos que tener esta carretera de 3 carriles que solamente puede ser construida y pavimentada con gobernanza efectiva, es decir, con instituciones que entreguen resultados a los ciudadanos. Ha habido desafortunadamente, como lo hemos visto, tensiones en distintos países de nuestra región. Yo quiero insistir en que estas tensiones, en la mayoría de los casos, son resultado de un proceso positivo de crecimiento. Son también crisis derivadas de mayores expectativas. Clases medias que crecieron, se fortalecieron, reducción en la pobreza, y la gente demanda más de los gobiernos. Y de alguna manera esa es también una crisis de expectativas. La gente espera más y por eso es muy importante tener foros como este, en donde juntos pensamos cómo responder mejor a esas nuevas demandas que ha generado el proceso mismo de desarrollo. Vemos, por ejemplo, que la gente percibe que hay mucho por hacer en términos de mejorar la efectividad del gobierno. Estos son índices de efectividad de gobierno construidos por Art Cray en el Banco Mundial, en los Worldwide Governance Indicators, y el tema de la percepción de la corrupción. Participé la semana pasada en Ecuador en el foro de la CAF sobre gobernanza, y ahí se hablaba de que podemos leer de 2 maneras lo que ha ocurrido recientemente respecto a la corrupción en nuestra región. Una es decir, hay mucha corrupción y se está creando mucha tensión debido a esto. Pero creo que una lectura positiva y muy válida es que estamos en un momento de oportunidad, porque la tolerancia hacia la corrupción ha caído en nuestra región. Ya no se ve como algo normal, como se vio por mucho tiempo. La sociedad, una vez más, las clases medias crecientes que han crecido, demandan mejor gobernanza, y entonces de alguna manera un problema que se hace más visible parecería que ha crecido, pero en realidad se hace más visible como un momento de oportunidad para poder hacer algo y combatir ese problema y poder avanzar, procesar esa tensión de una manera constructiva que lleve a la región a una situación mejor. Y en algunos casos, de acuerdo al Latino Barómetro, la gente responde que prefieren más control que más democracia. Y ese sí que es un riesgo que debemos tomar en cuenta. Tenemos también una región, no en toda la región, pero en algunas partes de la región, niveles de violencia muy altos. Somos una región que aporta el 8% de la población mundial, pero el 36% de los homicidios el año pasado a nivel mundial. Eso nos da una idea del nivel de conflictividad, y tenemos un reto importante en términos de la migración. Ha crecido de manera, vean aquí, de hecho este es el nivel de migrantes que ha habido en la región, que también requiere respuestas de política pública. Tenemos que fortalecernos fiscalmente y tenemos que reducir la informalidad. Entonces, si yo después de darles todo este panorama, podemos decir, bueno, vino aquí a traernos malas noticias, ¿no? Pero en realidad lo que la razón por la que quise plantear ese esquema es para resaltar la importancia de la reunión que hoy tenemos aquí. Venimos a conversar y a aprender unos de otros de experiencias exitosas en donde hemos visto crecimiento económico, reducción de la pobreza, reducción ligeramente de la desigualdad y políticas de protección social que, si bien todavía podrían crecer en términos de cobertura y nivel, han sido exitosas. Y además un compromiso con la construcción de políticas basadas en evidencia, que creo que es algo que no es menor y hay que resaltar. El profesionalismo con el que se hace la política pública, creo que es algo que debemos resaltar. Tener, por dar un ejemplo, a la Universidad de Berkeley y al grupo de Paul Gertler, que son quizás de lo mejor que hay a nivel mundial, y abrir la puerta y decir, vengan, evalúen, díganos qué podemos hacer mejor. Creo que eso es algo que tenemos que tomar
muy en cuenta, y como PNUD, o lo que estamos llamando el PNUD de nueva generación, tenemos como uno de los ejes centrales la innovación. Y de ahí la coincidencia cuando conversamos sobre hacer este tipo de foro, la coincidencia de que el lente que nos reúne para tratar de enfrentar estos retos es la innovación. La innovación que puede ser con nuevas políticas, nuevos productos, nuevos procesos, pero sobre todo, y quiero insistir en esto, como lo ha dicho la Secretaria General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, innovación es también como un lente distinto de cómo vemos los problemas, una forma distinta de abordar los problemas. Entonces yo creo que estamos precisamente aquí para darle un nuevo impulso a esta lógica de, sí, tenemos todos estos problemas como región, en parte derivados por una situación compleja a nivel global, pero también hay enormes áreas de oportunidad, porque el hecho de que la ciudadanía esté demandando gobernanza más efectiva, mejores instituciones, es también una oportunidad y es nuestra posibilidad de responder de manera eficaz, y en ese sentido el PNUD quiere ser un actor importante en esa lógica. Nosotros innovamos de manera incremental todo el tiempo. Nuestros gobiernos, nuestras instituciones están de manera incremental encontrando soluciones nuevas todo el tiempo. De hecho, si no, no existiríamos. Tenemos que estarnos adaptando de manera importante. Pero aquí lo que hacemos es un llamado no a parar esa innovación incremental, sino a tener un ecosistema de innovación que sea más disruptivo, que genere un cambio discreto en la forma como hacemos las cosas. Y yo creo que las condiciones que se están planteando aquí caminan en esa dirección. Entonces, por crear ese ecosistema que nos lleve a pensar la política pública de una manera diferente. Para ello, tenemos que decir, bueno, ¿qué es la innovación? Entonces tenemos este enfoque, digamos, de pensar por qué es nueva la respuesta que tenemos, cómo podemos implementarla mejor, cuál es el valor que crea esa innovación. Insistiría en esta lógica como PNUD de lo que se nos ha dado como mandato, que es el rol integrador, como la agencia de desarrollo con mayor presencia a nivel global. En ese sentido, somos una red que puede ser un canal de intercambio de información, de capacidad técnica, de mejores prácticas. Y dentro de esa lógica tenemos esta idea de la innovación como un elemento central. Hemos lanzado hace unos meses 60 nuevas experiencias, pequeños grupos de trabajo en 60 países que les hemos llamado laboratorios de aceleración, 8 de ellos en Latinoamérica y el Caribe y 1 de ellos en República Dominicana, gracias una vez más a la confianza del gobierno y el apoyo, por cierto, del gobierno de Qatar, aquí representado para poder lanzar esta iniciativa, en donde precisamente son oportunidades para pensar la política pública de una manera diferente, siempre teniendo la tecnología como un instrumento. La tecnología no es un fin en sí mismo, pero es un medio que nos puede hacer más eficaces. Les doy un ejemplo y un comentario más y con esto termino. Es una iniciativa que tenemos aquí en República Dominicana y que estaremos también haciendo un piloto en Uruguay, con esta idea de reconectar a los ciudadanos con el Estado, con el gobierno, en este caso concreto, en donde tratamos de usar tecnologías para acercar y tratar de romper ese círculo vicioso de alejamiento entre ciudadanos y gobierno, e instituciones, y tratar de volver a crear dinámicas de construcción de confianza. Entonces tenemos aquí una iniciativa en donde tratamos a través de las tecnologías de sentir que el ciudadano esté mucho más cerca de lo que el gobierno está haciendo, sea mucho más fácil rendir cuentas, sea mucho más fácil tener lo que se llama cómo experimentar la relación con el Estado en el día con día. Esa es una experiencia que estamos tratando de trabajar, como esta idea de cómo reconstruir la confianza y cómo reconectar a los ciudadanos con las instituciones. Y finalmente insistir en esta estrategia de República Digital
y en general la estrategia tecnológica que se ha llevado a cabo aquí en el caso de República Dominicana, que ha entendido, en nuestra opinión, muy bien estos riesgos que planteaba el Banco Mundial en el 2016 en su informe, de que las tecnologías sin inversión en educación y habilidades llevan a la exclusión, de que las tecnologías sin acompañamiento en políticas de protección social pueden llevar a mayor vulnerabilidad y, de hecho, mayor riesgo para ciertos grupos que se quedan fuera de esas redes, y que la tecnología, sin tomar en cuenta una política de competencia, lleva a la concentración de mercados y, una vez más, deriven en exclusión. Creo que estos tres elementos están, en nuestra opinión, muy bien incorporados en estas estrategias en el caso de República Dominicana, y hay mucho que aprender de ellas. Entonces, en general, insistir que la coincidencia en términos de cómo ver los retos actuales también como áreas de oportunidad. Segundo, ver los problemas de una manera, con un lente diferente, y desde ese punto de vista tener la innovación como uno de los ejes centrales de nuestra respuesta a estos retos. Y tercero, potencialmente el uso de las tecnologías para tratar de hacer más efectivo lo que hacemos. Insistir en esta carretera de los 3 carriles. Latinoamérica tiene que ser más productiva, más incluyente y más resiliente, y solamente lo va a lograr si los gobiernos responden de manera más efectiva, si tenemos una gobernanza más efectiva que entregue resultados a todos los ciudadanos. En esa tarea, como PNUD, queremos acompañar los esfuerzos a nivel de país, a nivel regional y a nivel global, y agradecemos de verdad de manera muy, muy especial la confianza que la señora vicepresidenta y el gobierno en general de República Dominicana ha brindado al PNUD, y creemos que abrir este espacio para que todos aprendamos unos de otros es un ejemplo del tipo de iniciativas que tenemos que fomentar para poder enfrentar los retos que la región tiene, que no son menores. Espero de verdad que estos 2 días sean de enorme enriquecimiento para todos, y como PNUD quedamos a sus órdenes para lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias.